universidad. Muy bien, jóvenes. En primer lugar, presentarme. Soy Nelson Bautista Cruz. Antes de eso voy a hacer presentación para que ustedes vean los datos completos, ¿ya? Perdón. Muy bien. Entonces, la asignatura es la asignatura de biología celular de la Escuela Profesional de Toxicología, ¿no? Entonces, va a estar bajo mi responsabilidad. Como les decía, soy Nelson Bautista Cruz, soy químico farmacéutico de profesión, tengo maestría en ciencias de los alimentos y también en microbiología aplicada, asimismo doctorado en farmacia bioquímica. Y ahí ustedes tienen los datos, ¿no? Siempre nos indica, es necesario, ¿no? Los correos de los docentes para que tengan en cuenta, asimismo, el número del celular. Antes de entrar al tema, ¿no? Que corresponde al día de hoy, ya ustedes pueden ver cuáles son los puntos que vamos a tratar en la clase. Vamos a revisar el sílabo. Entonces, por eso yo dije al delegado, es importante la primera clase, porque aquí vamos a establecer las reglas de juego, ¿no? Cómo vamos a trabajar en la asignatura. Entonces, si bien cierto, eso está en el sílabo, pero es importante aclarar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, jóvenes, el sílabo. Ustedes saben la cantidad de crédito de la asignatura. A ver, un poco vamos a aumentar. Ahí está. Es de 3 créditos y eso corresponde a 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. Recuerden, 1 hora de teoría de 16 semanas equivale a 1 crédito. Por eso 2 horas a 2 créditos y 2 horas de práctica de 16 semanas, es decir, 32 horas, corresponde a 1 crédito. Y con eso suman los 3 créditos. Muy bien, entonces vamos a tener teoría 2 horas semanal, 32 horas semestral, práctica igualmente, ¿no? 2 horas. Entonces, la clase de teoría está programado para los jueves de 8 a 10 de la mañana, ¿no? De 8 a 10 horas. Y la práctica, hemos planteado 2 grupos de práctica, ¿no? Al inicio era solamente un grupo de práctica de 10 a 12, pero considerando la cantidad de matriculados que tienen ustedes de 29, hemos visto lo necesario, que debe ser 2 grupos, porque trabajar con 29 en el laboratorio es un poco complicado, y a la vez no tendrían la oportunidad todos ustedes manejar los equipos y también manipular los materiales. Entonces, por eso, a ver, un momento, ya. Por eso hemos visto por conveniente manejar con 2 grupos de laboratorio. Entonces va a ser jueves de 10 a 12 el primer grupo, el viernes de 10 a 12 con el segundo grupo. Bien, ya les dije quién es el responsable y tendremos la colaboración de 2 docentes, ¿no? Robert Almonacid y María Vargas Vulcanina, ¿no? Todos nosotros jóvenes, todos los docentes que participamos, recuerden, en la asignatura somos docentes del departamento académico de microbiología, parasitología básica y aplicada, ¿ya? Somos docentes, los 3 docentes que participamos, entonces somos del departamento de microbiología. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, jóvenes,
Este sílabo que le estoy presentando no es oficial. Para que recuerden, para que sea oficial, tiene que tener las firmas, ¿no?, de las autoridades que están aquí. Pero es el sílabo que se ha propuesto para la evaluación y para la firma, ¿ya? Una vez que tengamos el sílabo firmado, el sílabo oficial, se le estará pasando para que ustedes tengan el sílabo oficial de la asignatura. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a bajar un poco para que se vea. Ya esta parte esta parte del sílabo no cambia, ¿no? Son de acuerdo a la información, o en todo caso, de acuerdo al plan curricular de la escuela profesional, se tiene esta información, ¿no? Estas son las competencias generales que es importante que ustedes sepan, ¿no? El tema de comunicación abarca comunicación, comunicación oral, comunicación escrita, todas las asignaturas, ¿no? Porque ustedes van a exponer, van a responder examen oral, seminarios, talleres. Entonces, en nuestro caso va a haber seminarios, ¿no? Entonces, ahí ustedes desarrollan la comunicación oral, claro que sí. Igualmente comunicación escrita, ¿no? Cuando ustedes escriben para los informes o en todo caso también otros trabajos. Caso procesos analíticos, importantísimo. Justamente la biología, jóvenes, es la base, ¿no?, para los análisis químicos, físico-químicos, microbiológicos, bioquímicos, toxicológicos. Es la base, ¿no?, conocer la biología. Por eso se plantea como competencia específica, ¿no? De arriba es competencia, es competencia general, que todo estudiante universitario debe tener, ¿no? Eso es lo que se ha tomado en cuenta para la asignatura. Y proceso analítico ya es competencia específica. No todos los estudiantes o no todas las carreras lo van a hacer eso. Entonces, para ustedes, la biología relacionada con procesos analíticos. Muy bien. Aquí ya vamos a el programa calendarizado que vamos a revisar, ¿no? Entonces, y a la vez tienen los resultados de aprendizaje específico, los famosos RAIs, ¿no? Entonces, vamos a ver que la asignatura está separada. Fíjense, aquí es RAI 1, tenemos RAI 1, aquí tenemos RAI 2, RAI 3, y RAI 4. Entonces, en 4 RAI, 4 resultados de aprendizaje. A la vez, cada uno tiene unidades didácticas, ¿no? Entonces, la primera unidad didáctica es introducción. Aquí vamos a ver el estudio de la célula, niveles de organización celular. Vamos a conocer los diferentes tipos de células, cómo están organizados, y a la vez también un poco ver la parte de la estructura. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, están definidos los temas, las fechas y los docentes responsables, ¿no? Lo que se ha puesto aquí son los docentes que van a ser responsables de la clase de teoría. En la práctica, jóvenes, vamos a participar los 3 docentes, ¿ya? En la práctica vamos a participar los 3 docentes que estamos en el sílabo, ¿ya? Y aquí recuerden que se está colocando los docentes que van a ser responsables de las clases de teoría. Esta parte es importante, jóvenes, aclarar, la parte de recursos metodológicos. La parte de recursos metodológicos, entonces, se refiere a cómo nosotros vamos a desarrollar las diferentes actividades, los diferentes temas, a través de clases magistrales. Eso va a ser clase de teoría, y aquí dice claramente, exposiciones participativas. Eso, entonces vamos a hacer que las clases sean dinámicas, de tal manera que ustedes participen, y a los que participan justamente se va a colocar una nota, que luego vamos a ver más adelante a qué parte de criterios
de evaluación corresponde, ¿no? La participación de ustedes, ya sea en clase de teoría y también la clase de práctica. Y asimismo, otro de los recursos metodológicos, práctica de laboratorio. Recuerden, jóvenes, todos estos recursos metodológicos son complementarios, por si acaso. Entonces, vamos a tener clase de teoría y eso vamos a complementar, o en todo caso vamos a afianzar con las prácticas de laboratorio. No vamos a hacer un tema distinto a lo que hemos hecho en la clase de teoría, ¿ya? Criterios de evaluación. Entonces, ¿qué criterio de evaluación nosotros en esa parte? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿No? Entonces, aquí está indicado, ¿no? Por ejemplo, explica la teoría celular. Debe explicar, debe saber, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos al origen y evolución de la célula, las técnicas de estudio de las células, eso, por ejemplo, con la parte práctica, ¿no? Ustedes van a manejar el microscopio y deben conocer la parte del microscopio, mínimo la parte básica, ¿no? Del microscopio óptico, es lo que tenemos en el laboratorio. Entonces, ustedes deben conocer la parte del microscopio, cada parte, cuál es su función y algo importante, los cuidados que deben tener. Entonces, instrumento de evaluación, prueba escrita. Esas son las pruebas, el examen parcial y el examen final, ¿no? Recuerden, no dice segundo parcial, dice examen final. Evaluación oral. Evaluación oral que va a ser permanente, ya sea en clase de teoría, clase de práctica. Rúbrica, los informes vamos a evaluar a través de una rúbrica, por si acaso, para que tengan en cuenta, y vamos a darle la rúbrica, ¿no? Fíjense, el peso de primer raíz es 18% del total, y así está separado, ¿ya? Entonces, no vamos a explicar semana por semana, solamente estamos indicando en la primera ya cada uno de los puntos y luego ya pasamos a los criterios de evaluación, ¿no? Recuerden, en la semana 8 es el examen parcial con suspensión de actividades, ¿no? Académicas, solamente ustedes se dedican a dar examen, nada más, ¿ya? Entonces, lo que quiero quedar es aquí en RAI 4, donde tenemos seminario, ¿no? Aparte de práctica, vamos a tener seminarios. Entonces, jóvenes, aquí en seminario, ustedes ya tienen los temas, ¿no? Solamente lo que el primer día de práctica, lo que vamos a hacer es el sorteo de los temas, ¿no? Entonces, con eso ya ustedes tienen todo el tiempo para que puedan prepararse. Y a la vez vamos a indicar el proceso de preparación de seminario va a ser evaluado cada semana, por si acaso. No es que se va a evaluar en la semana, por ejemplo, la semana 13, ¿no? Para el primer seminario, no. También vamos a evaluar el proceso de preparación del seminario, por si acaso, ¿ya? Se lo está indicando eso. Entonces, la nota no solo va a ser del día de exposición o en todo caso de sus diapositivas, sino también del proceso de preparación, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces fíjense, la semana 13 tenemos el primer seminario, ¿no? Primer seminario y la semana 14 tenemos, tenemos solamente seminario, allá no tenemos práctica. Y dos temas, ¿no? Síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria y epidermólisis bullosa, ¿no? Son dos temas que para cada mesa, ¿no? Por tema, una mesa por tema. Y la semana 15, que es la última semana, tendremos seminario, alteraciones de la comunicación celular en cáncer y división celular. Entonces, alteraciones de la comunicación celular en cáncer, ¿no? ¿Qué problema de comunicación celular
es lo que se da pues en situaciones de cáncer, y el otro es cáncer de división celular. ¿De qué manera se relaciona el cáncer con la división celular? Más bien, esto lo vamos a sacar, ¿ya? Para que no haya problema, solamente que quede 14, semana 14 y semana 15. Aquí tienen dos temas para grupo o mesa 1 y 2, y aquí hay dos temas también, ¿no? Esto es uno y este es el otro, ¿ya? Entonces, así se van a manejar. Semana 14, semana 15, tenemos seminario. Entonces, para que ustedes no tengan problema, ¿no? Muchas veces dicen los estudiantes de que la semana 14 nos juntan todos los cursos seminarios. Entonces, para evitar esa situación es lo que dijimos, el proceso de elaboración del seminario se va a indicar desde qué semana vamos a evaluar. De tal manera, ya para esas semanas ustedes tengan listo su seminario, ¿ya? Entonces la idea también que ustedes manejen muy bien el tema y puedan transmitir a sus compañeros la información adecuada, ¿no? Entonces, existe caso de que ustedes preparan en último momento y muchas veces nosotros preguntamos a los expositores y se nota que no manejan el tema. Entonces, si uno no maneja el tema, ¿cómo puede transmitir la información a sus compañeros? ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a los seminarios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos acá a la parte de la evaluación, cálculo de promedio final. Y la evaluación está dividida de esta manera, jóvenes. Examen parcial. La teoría constituye 50%, ¿no? Examen teoría. La práctica constituye 50%, mitad, ¿no? Entonces, la teoría, el examen teoría está conformado por examen parcial y examen final. Pero en la práctica lo que vamos a analizarlo un poco, ¿no? ¿Qué notas corresponden a la nota de práctica? Entonces, está separado en cada RAI, ¿no? Cada RAI. Entonces, el primer RAI constituye el 18%, segundo RAI 7%, tercero 10% y el cuarto 15%. Entonces, la suma nos debe dar el 50%, ¿no? Que corresponde a la nota de práctica. Entonces, en cada RAI vamos a ver cuáles son las notas. Informes de laboratorio, informe de práctica, 5%, ¿no? En el primer RAI. Participación del estudiante, ya sea individual o grupal en cada práctica, 5%. Examen de práctica, vamos a tener, fíjense que se le está dando un peso mayor el examen de práctica. Aquí algo importante que también en el día de la práctica vamos a indicar, no solamente vamos a tomar un examen escrito de práctica, vamos a tomar el examen de práctica de ejecución, ¿ya? Entonces, un ejemplo que les pongo, ¿no? A ver, se les dará una muestra, por ejemplo, para que ustedes puedan observar el microscopio. Si nosotros queremos evaluar el manejo del microscopio, entonces se les va a dar una muestra para que ustedes puedan manejar el microscopio, realizar la observación de la muestra. Eso es examen práctica de ejecución. Realmente eso es lo que se tiene que tener en cuenta para la evaluación de la práctica, porque muchas veces en teoría, ustedes pueden saber en teoría, ¿no? Manejo de microscopio, pero en el momento que se les dice, a ver, utilicen, ahí viene el problema, ¿ya? En el segundo RAI, igualmente informe de laboratorio, 2%, participación del estudiante, 2%, examen de práctica, 3%.
En el tercer RAI, que constituye 10%, informes 3%, participación del estudiante 3%, examen de práctica 4%. En el cuarto, que constituye el 15%, tenemos informe de laboratorio solo 3%, seminarios 4%. Recuerden que les dije en caso de seminarios se va a evaluar el proceso de preparación del seminario, las diapositivas, la exposición, ¿ya? Y participación del estudiante 4 y examen de prácticas 4, y con eso se hace el 15%. Entonces, esta es la fórmula para el promedio final, ¿ya? Aquí ustedes tienen algunas referencias bibliográficas, ¿no? Referencias de libros para que puedan trabajar. Y se les va a proporcionar también alguna bibliografía que pueden utilizar como de referencia. Y al respecto debo indicarles todavía, si bien cierto, se ha organizado el aula virtual para la asignatura, pero tenemos problema por el tema de la memoria, ¿no? De los correos. Esperemos resolver esta semana para poder subir todos los materiales, pero por lo pronto se les va a proporcionar, se le va a estar pasando al delegado para que ustedes les puedan reenviar, ¿ya? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, buenas noches. Sí. ¿Podría pasarme el sílabo que está usted ahorita presentando para poder compartirlo con mis compañeros, ya que el sílabo que teníamos de referencia no es el mismo? Veo que es diferente formato. Ya. Sí, se les va a pasar el sílabo, ¿ya? Le voy a pasar el sílabo conjuntamente con la clase que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Ya, mi compañero César tiene una consulta. A ver, adelante. Profesor, buenas noches. Cuando menciona que explica un tema, por ejemplo, X, que mencionó la teoría celular, ¿va a ser oral? Claro, eso es demostrar, por ejemplo, un examen oral, ¿no? Por ejemplo, lo que decimos la teoría celular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta parte, ¿no? De criterio de evaluación, que el estudiante debe saber, pues, qué cosa es teoría celular, y por lo tanto, cuando yo pregunto, me explica, entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, el que no maneja, el que no sabe, claro, no hay forma que lo explique, ¿ya? Entonces, la explicación se refiere que oralmente me plantee sobre la pregunta que se le está haciendo, ¿no? Entonces, eso es la parte de explicación, ¿no? Entonces, pero en caso de la práctica es distinto, ¿no? Realiza, ¿no? Por ejemplo, realiza la observación de una muestra, ¿ya? En el microscopio óptico. Entonces, ¿eso cómo evaluamos? Eso ya no es por explicación oral, ¿no? Entonces, cuando decimos realiza, eso el docente tiene que observarlo, ¿no? Si lo hace o no lo hace, y cómo lo hace, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, jóvenes, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Con respecto a la lista de materiales, ¿cuáles son los...? Sí, la lista de materiales se le va a pasar porque todavía no hemos, esta semana, claro, no. ¿Y también se contará con guías de práctica, profesor? ¿Cómo? Con guías de práctica. La guía también, igual, cada semana ustedes van a tener guía de práctica. Y con respecto a la práctica 1 y 2 vamos a tratar de juntar, ¿no? Porque eso sí se puede hacer 1 y 2, pero eso sí vamos a correr, ¿no? ¿Para qué? Para que nos pongamos al día, ¿ya? Ok, doctor, muchas gracias. Entonces van a tener guía, cada semana van a tener guía, y se les va a dar el listado de materiales para que puedan tener cada mesa,
¿no? Cada mesa van a manejar. Principalmente, como habíamos quedado con el delegado, son elementos de protección personal y materiales de limpieza, porque todo lo demás materiales, colorantes, reactivos, vamos a proporcionar a ustedes jóvenes, o sea, no hay necesidad de que compren caso de colorantes. Y a lo mucho habíamos indicado, igualmente, vamos a utilizar bastante porta objetos, cubre objetos. Eso se les va a proveer, eso no tienen que comprar. A lo mucho lo que tienen que comprar es cada semana, o se les va a indicar, cada mesa debe tener bisturí porque van a hacer cortes. Y lo mejor, jóvenes, es trabajar con hojas de afeitar, ¿no? Con eso, para realizar los cortes, para que puedan observar las células, ¿ya? Entonces, pero eso se les va a indicar en qué prácticas, de acuerdo a la guía, se va a utilizar, ¿ya? Entonces, pero principalmente son elementos de protección personal, su gorra, su mascarilla, guantes, claro, ya no hacemos mención, el mandil, ¿no? Y material de limpieza, ¿no? Jabón para cada mesa que puedan utilizar en el momento de la práctica, antes de iniciar la práctica, después haber finalizado la práctica para que se laven las manos. Asimismo, un desinfectante, alcohol, ¿ya? Se les va a proporcionar, nos ha llegado de donación, unos dispensadores pequeñitos, ¿no? Y eso pueden tener cada uno, ¿no? Cada uno su propio dispensador. Y asimismo, papel toalla, ¿ya? Papel toalla siempre es importante utilizar, ¿no? En vez de utilizar paños, ¿ya? Eso más que nada, jóvenes, para que ustedes puedan tener en cada práctica. Todo lo demás se les va a proveer, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Una pregunta con respecto a los horarios. ¿Va a haber tolerancia para ya. Sí, justo eso, ¿ya? Sí, también vamos a plantear algunos tips para que ustedes puedan estudiar, ¿ya? Justo vamos a hablar de eso también, ¿ya? Hasta aquí estamos revisando el sílabo, pero vamos a plantear cómo vamos a trabajar. Por eso le decía la regla de juego, cómo va a ser, ¿ya? ¿Alguien más con respecto al sílabo? ¿Ya? Pregunta con respecto. Profesor, vi que él dice notas permanentes. Que la participación, claro. ¿O en qué sentido se refiere? ¿Eso a qué se refiere? O sea, el tema de la calificación, acá, esa fecha de evaluación, dice, ¿no? ¿En qué fecha vas a evaluar? El tema de participación es permanente, pues, no es que le vamos a evaluar en una fecha y ya no evaluamos, no, va a ser permanente. O sea, puede darse caso uno es un estudiante y ya le preguntaron un examen oral, ¿no? Y no vayan a pensar que ya no me va a preguntar, por si acaso, jóvenes. Por eso se le pone permanente, ¿ya? ¿Qué significa? O sea, cada semana en cada clase, la participación se les va a evaluar, ¿ya? Entonces, por eso se le ha puesto permanente, ¿ya? Ya, profesor, todo claro. Muy bien, entonces, si tienen alguna duda, jóvenes, igual, ¿ya? A través de su delegado, las preguntas, y siempre vamos a estar en constante coordinación, ¿ya? Bien, jóvenes, sí. ¿Y dónde queda el laboratorio de biología celular para poder ubicarnos? Ya, laboratorio de biología celular vamos a hacer, ustedes conocen el local del CEFAR, ¿no? Siempre. Laboratorio de parasitología, ¿han escuchado o no? Ya sí, es al costado, sí, ya. Ya al costado por el Cleiva, en el primer piso de Cleiva es el laboratorio de parasitología. Ahí vamos a hacer laboratorio de biología celular. Ahí se está haciendo tanto farmacia, alimentos y toxicología, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces avanzamos, jóvenes. Bien, entonces, jóvenes, eso es con respecto a la revisión del sílabo. Ahora vamos a ver ya netamente, les voy a indicar a ver cómo va a ser la forma
cómo se va a trabajar, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar? Bien, ustedes saben, empezando del tema del horario, ¿no? Vamos a exigir la puntualidad, ¿ya? Se les va a exigir la puntualidad. ¿Por qué, jóvenes? Porque ustedes tienen que tomarlo como un hábito a la puntualidad. Ustedes dirán, ¿y por qué me exigen? No, yo puedo ir a la hora que quiera. No. Lamentablemente tenemos que hacer eso. ¿Por qué, jóvenes? Porque ustedes no solamente en la universidad van a aprender o en todo caso incorporar conocimientos, información, sino también hay otras habilidades o en todo caso complementarios que ustedes tienen que desarrollar. Uno de ellos, el tema de puntualidad. ¿Por qué? Porque algún momento ustedes van a trabajar y van a tener un horario, ¿ya? Al menos, ¿no? Cuando ustedes empiezan a trabajar, van a tener un horario de trabajo. Si ustedes no están acostumbrados, si ustedes no lo toman como un hábito, la puntualidad, van a tener problemas. Y justamente, jóvenes, la experiencia nos hace ver de que es importante esto, de a ustedes controlar la puntualidad, porque hemos tenido problemas con nuestros egresados, ya sea de alimentos, de toxicología, de farmacia. Fíjense, lo sacan del trabajo por llegar tarde. Imagínense, ¿no? Que te saquen del trabajo por llegar tarde. Eso es un mal antecedente, jóvenes. Acuérdense, ahora ya las empresas pueden sacar tus antecedentes fácilmente. Fíjense, por el tema del que tenemos los sistemas de información que tenemos ahora al alcance, fácilmente te sacan tus antecedentes. Entonces, que te voten por llegar tarde es un mal antecedente, por si acaso, ¿ya? Entonces, por ese tema. Entonces, jóvenes, se les va a dar tolerancia de 10 minutos, según la norma establece eso. El estudiante tiene esa opción, ¿no? De llegar hasta las 8:10 máximo. Y de ahí ya es potestad del docente. Ya es potestad del docente. Pero si nosotros queremos formarlo de manera integral, entonces vamos a exigirlo la puntualidad, ¿ya? El otro aspecto importante, jóvenes, el respeto, ¿no? El respeto entre ustedes siempre debe primar en la clase de teoría práctica, no solamente en las aulas, en laboratorio, sino también en todo en toda la universidad. Respeto entre ustedes, respeto hacia los docentes también. ¿Y de qué manera ustedes expresan respeto entre ustedes y los docentes? Por ejemplo, uno de ellos es el saludo, ¿no? El saludo es importante, ¿ya? Muchas veces vemos, ¿no? Y estudiantes ya que llevaron asignaturas con tal de docente, no saben saludar. Eso es un problema por el cual nos conocen a los sanmarquinos jóvenes. Ya no dicen sanmarquino ya, porque de San Marcos se creen, ya ni saluda, ¿no? Entonces, eso tenemos que acostumbrarnos. Fíjense, jóvenes, el saludo es sinónimo de respeto. Y ese respeto te abre puertas. Te puede ayudar en el trabajo. Eres nuevo, pero eres respetuoso. Saludas a todo el mundo. ¿Y qué hacen las personas jóvenes si tú eres respetuoso, si mantienes esa humildad? Todo el mundo te apoya. Porque si no, nadie te va a apoyar. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, la puntualidad, el respeto, el saludo que debe haber. Es importante el respeto a las normas de bioseguridad. Eso se les va a exigir. ¿Ya? Las normas de bioseguridad. En la práctica vamos a hablar un poco de la bioseguridad. Es importantísimo eso, ¿ya? Ahora no voy a hablar de bioseguridad, porque en la práctica vamos a hablar. Con respecto
a lo que son las reglas es eso, jóvenes, ¿ya? Y algo importante con respecto a los métodos de estudio, siempre que vamos a compartir eso, ¿no? Siempre yo les comparto el método de estudio que funciona muy bien, a mí me ha funcionado como estudiante, ¿ya? Es esta, ¿no? Es la clase hecha, clase estudiada, ¿ya? Traten de hacer eso, jóvenes. Clase hecha, clase estudiada, ¿qué significa? Ustedes no deben esperar para estudiar un día antes para el examen. Deben estudiar de manera permanente. Por ejemplo, hoy día la clase que vamos a hacer, de repente terminamos a las 11 de la noche, y pueden darse tiempo de media hora para poder revisar el tema que hemos desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Cuando ustedes escuchan la clase, van fijando, ¿no? Puntos importantes. De repente queda vago. Así es el cerebro, ¿no? Al cerebro hay que repetirlo para que pueda fijar y luego, una vez que lo fija, ya no lo suelta. Entonces, eso es la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, no? En la clase uno va teniendo ideas, pero cuando ya lo repasa, se aclara esas ideas, se fija en la memoria, lo retiene. Una vez que retiene, jóvenes, ya no lo suelta. Entonces, para el examen, ¿qué van a hacer? Para el examen solamente ustedes hacen un repaso. Hacen un repaso, listo, ahí está toda la información. Pero si no hacen eso, ¿qué es lo que ocurre, no? Un día antes estudian, se amanecen para el examen y, es más, hasta se duermen en el examen. ¿Por qué? Porque, acuérdense, pues no, si no han dormido, claro, ¿cómo ustedes piensan dar el examen así, sin haber hecho descansar el cerebro? Entonces, en ese caso, ¿qué están haciendo, jóvenes, cuando ustedes estudian un día antes? No están estudiando para aprender, lo que están haciendo es estudiar para el examen. Terminó el examen, no saben nada del curso. Eso es lo que pasa pues con la memoria, ¿no? La esforzamos tanto, al final no lo fija nada. Es una memoria de corto plazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué ustedes están estudiando, jóvenes? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué o para qué estoy estudiando? Para ser un buen profesional. Entonces, si quiero ser un buen profesional, yo voy a la universidad a aprender. No solamente pasar el examen como sea, no. Entonces, esa idea tienen que sacarse de la cabeza, jóvenes. No, como sea, lo voy a pasar. Al final, claro, de repente vas a terminar, ¿no? Pero vas a ser un mal profesional, un profesional mediocre. Y por lo tanto, acuérdense, para profesionales, malos profesionales, trabajo casi no hay. Pero si tú eres bueno, no vas a buscar trabajo, el trabajo te va a buscar. Para eso hay que prepararse bien, jóvenes. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago clase hecha, clase estudiada, lo que estoy haciendo es aprender. Y la nota cae por su propio peso, jóvenes. Y así también estoy permanentemente preparado. Si me quieren tomar examen, estoy preparado permanentemente, ¿no? Y eso se fija en lo que has aprendido, lo vas a utilizar en otras asignaturas, o en todo caso, lo que ha aprendido lo utiliza en la vida. Eso es la universidad, jóvenes. Entonces, por eso aprendemos, ¿no? Entonces, muchas veces, eso es lo que hemos aprendido, vamos utilizando en la vida para aplicar en la vida, o en todo caso para educar, enseñar a otras personas. Por ejemplo, ¿a quiénes podemos enseñar? ¿No? A la familia, en primer lugar. De ahí vamos enseñando, transmitiendo la información a los amigos y otras personas. De eso se trata, que es parte del aprendizaje, jóvenes. Entonces, eso hay que hacer, ¿ya? Clase hecha, clase estudiada. Dense tiempo. Después de la clase, debe ser como una ley eso, de que se den tiempo, unos 20, 30 minutos para poder repasar lo que ustedes han escuchado en la clase. Listo, con eso tienen fijado la información, ¿ya? Entonces, traten de ponerlo en práctica, jóvenes. Traten de
sacarse esa idea de que ustedes están en la universidad y aprobar como sea. No, con eso no están aprendiendo. Entonces, hay que ver cómo hacemos para poder aprender cada asignatura que nosotros llevamos. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, con esa indicación, vamos a pasar, ya, a ver, vamos a ver de manera general lo que es la teoría celular. Lo que es, primero, que es una célula, ¿no? ¿Qué es una célula? Y luego veremos los diferentes tipos de células, hay que conocer eso, ¿no? Cada célula tiene características propias y de acuerdo a estas características tienen sus funciones, ¿no? Y a la vez un poco ver los componentes estructurales de la célula más adelante, ¿no? De cada estructura celular se va a hablar. Entonces, aquí yo les presento, jóvenes, los diferentes tipos de células que existen, pues, en la naturaleza, ¿no? En la primera ustedes tienen una célula bacteriana y aquí hay una célula de arqueas, ¿ya? Aquí es una levadura, una célula de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, un hongo, ¿no? Y esta es una célula vegetal y célula animal. Cada uno tiene sus características propias. Cuando hablamos de bacterias y arqueas, estamos hablando de un grupo de células y a la vez son organismos unicelulares. ¿Qué tipo de células son? Son las células procariotas, por ejemplo, ¿no? Células procariotas. Y vamos a ver por qué más adelante, porque son células procariotas. Acá todavía no vamos a detallar eso, ¿ya? Aquí abajo vemos los tres tipos de células. Caso de células de hongos, que estamos representando con la célula de Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura. Y vamos a ver a quienes se les llama levaduras también, ¿no? Aquí la célula vegetal, célula animal. Estos tres son células eucariotas. Y vamos a ver por qué son células eucariotas. Cada uno, jóvenes, por sus características, tienen diferentes funciones, tienen diferente estructura. Hay estructuras que pueden compartir, pero hay estructuras característicos propios. Muy bien, eso es un poco más o menos para ver el tema de panorama general de células. Justamente el curso se llama biología celular. Nos vamos a centrar en el estudio de la biología celular, todas las funciones de las células, y para el caso de ustedes, de qué manera está relacionado, por ejemplo, con diferentes enfermedades. En el caso, por ejemplo, los blancos, a nivel celular, los blancos de las diferentes toxinas, de diferentes tóxicos. En cada clase que hagamos vamos a hacer una referencia, un ejemplo de esa parte, ¿no? Por ejemplo, hablando un ejemplo, el caso, por ejemplo, órganos fosforados. Ustedes habrán escuchado el malatión, paratión, que se utiliza como insecticida. La pregunta es, ¿a qué célula lo afecta este órgano fosforado y de qué manera? O a nivel de qué estructura celular actúa. ¿Se dan cuenta? Entonces, en eso consiste el curso, jóvenes, para ustedes. Claro, lo orientamos para alimentos, orientamos pues para el lado de alimentos, para farmacias, de repente es un poco más general, ¿no? Porque cubre también farmacia, alimentos, tóxicos y medicamentos, ¿no? Y el estudio de las enfermedades. Entonces, aquí también vamos a ver, jóvenes, un ejemplo, cómo se genera cáncer, por ejemplo. ¿Qué pasa con la célula en un problema de cáncer? ¿Qué estructura celular cambia? ¿Se dan cuenta? ¿Qué ocurre con la célula? A nivel de qué estructura celular ocurre la transformación. Entonces ahí vamos a hablar, por ejemplo, de división celular. Recuerden que nuestras células somáticas se llaman células somáticas. Todas las células, a excepción de las células
reproductivas. A eso se llaman células somáticas, ¿no? Todas las células que forman nuestro organismo, a excepción de espermatozoide y los ovocitos, que son células germinativas. Entonces, las células somáticas jóvenes están en permanente reproducción. Caso las células epiteliales, ¿no? Están en permanente reproducción, permanente regeneración. En cuanto a las células somáticas, solamente hay 2 células que tanto se han especializado y ya no tienen opción de reproducirse. Eso vamos a explicar. ¿Y por qué estas células, ¿no? A nivel celular, ya no tienen esa capacidad de dividirse? A ver, ¿quién me puede decir de qué células estamos hablando? Esas células diferenciadas, especializadas, que ya no se pueden reproducir. A ver, ¿alguien? Sí, adelante. Los neuronas. Las neuronas, muy bien. ¿Cuál es su apellido? Camones. Camones. Aparte también son todas las que en la G0 pues se desviaron del ciclo celular. Muy bien. Y dentro de ellos también las células musculares también, por si acaso. Claro, normalmente, naturalmente son las neuronas y las fibras musculares son miocitos, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba, entonces, miocitos también hacen eso, sí. Pero ¿cómo es que una persona aumenta la masa muscular? Por si acaso en eso no es que las células se van aumentando, se van dividiendo, por si acaso. Aumento de la masa muscular y acumulación de proteínas, lo que hace la célula es aumentar el volumen, ¿ya? No en cantidad. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Entonces, jóvenes, en la división, por ejemplo, la aplicación, el tema de cáncer, ¿no? La división celular, fíjense, está minuciosamente controlada. La propia célula se controla. Entonces, hay puntos de control que se llaman puntos de control. Entonces, dentro de ello, por ejemplo, hay una proteína por excelencia, el guardián de la división celular, el P53. Esa proteína es responsable de parar, por ejemplo, si hay un cambio en ADN, cambió el ADN, entonces la proteína P53 para la división celular, para que no continúe, ¿no? Una célula que ya tiene ADN cambiado no puede continuar con el proceso de división. Entonces, ¿qué es lo que hace el P53? ¿Para qué? Para que ese cambio de ADN se pueda arreglar, o en todo caso, si no se puede arreglar ese cambio, ¿qué hace, jóvenes? Induce a la apoptosis a la célula. ¿Qué cosa es apoptosis? Es muerte celular programada. De tal manera, y así controla para que no continúe, ¿no? Dividiéndose una célula que ya cambió el ADN. Y esto más adelante se puede convertir, pues, una célula cancerígena. Fíjense, eso es a nivel celular. Entonces, es importante tener en cuenta que en su momento vamos a hablar cuando hablemos el control de la división celular, por ejemplo. Y asimismo, cuando hablemos, por ejemplo, de los receptores, ¿no? De los receptores. Hay fallas en los receptores. ¿Qué ocurre, no? Cuando hay fallas en receptores, se producen diferentes enfermedades. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de diabetes, ¿no? Entonces, fallas pueden darse por falla en el receptor de la insulina. Entonces, el receptor en la insulina, hay problemas, en caso de naturaleza proteica a nivel celular. Entonces, la insulina ya no activa al receptor de glucosa. ¿Para qué? Para que glucosa pueda ingresar a la célula y esta glucosa puede ser transformado en energía o en todo caso en otra molécula para ser almacenado. Si no ingresa, entonces por eso se acumula la glucosa en la sangre. Y eso tiene que ver con temas de receptores, no solamente con problemas de deficiencia de insulina por si acaso. Y por eso se clasifica la diabetes en diabetes 1, por el tema de deficiencia de insulina, y diabetes 2, que tiene que ver con el tema de receptores, ¿no? Ya sea de insulina y de glucosa, principalmente receptores de glucosa.
¿ya? Entonces, fíjense esas aplicaciones a nivel celular que vamos a ver. Bien, jóvenes, un poco de historia de descubrimiento de la célula, un poco de historia de descubrimiento de la célula. A ver, esto se queda un momento. Esto se pasó, ya. ¿Cuál es la historia? Descubrimiento de las células inicia con Robert Hooke, ¿no? Con Robert Hooke, fíjense, en 1638, pero antes de eso, los hermanos Janssen son los que descubren, por ejemplo, el microscopio, que era pues como una lupa nada más, y más adelante vamos a hablar, pero un poco lo mejora, Robert Hooke lo mejora, ¿no? El microscopio, que era un microscopio simple, y con eso logra observar las células en el corcho, ¿no? A los cuales lo llamó en ese momento celdas, lo dijo que parecían celdas de panal, de abeja. Y a partir de ahí, ya pues evoluciona ese término a células. Entonces, eso fue con Robert Hooke. En 1673 así va avanzando, ¿no? Ya lo mejora, Anton van Leeuwenhoek mejora el microscopio, ¿no? Entonces ya obtiene un microscopio compuesto. Entonces el otro, el simple, jóvenes, solamente tenía un solo lente, es decir, el simple era como una lupa, pero cuando ya empieza ya a combinar dos o más lupas, dos o más lentes, entonces ahí viene el microscopio compuesto. Entonces, ¿qué hace Leeuwenhoek, por ejemplo? Leeuwenhoek toma, por ejemplo, agua emposada y observa en el agua emposada diferentes organismos unicelulares. Y dentro de ello estaba observando algas, estaba observando protozoarios, a los cuales lo llamó animalículos, ¿no? Pequeños animales, decía animalículos. Pero ya con eso había mejorado, fíjense, ya estaba observando microorganismos, ¿no? Organismos unicelulares, ¿no? Como les decía, tanto protozoarios y las algas unicelulares. 1873, en el año 1800, jóvenes, ahí lo que avanza, ¿no? Bastante el tema del conocimiento de la célula. 1833, Robert Brown, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Descubre el núcleo en las células vegetales. Entonces, realiza la tinción, fíjense, aquí se inicia la tinción de las células, utiliza colorante para pintar las células. Entonces, realizó cortes de tejidos vegetales para observar, y ahí hizo las tinciones. Entonces, al realizar la coloración, observaba que había una estructura en el centro de la célula, se teñía con mayor intensidad. En otras palabras, estaba viendo las células, ¿no? Las células vegetales. Y solamente 4 o 5 años más tarde, Johannes Purkinje, acuérdense de la célula de Purkinje. A ver, ¿quién se acuerda de célula de Purkinje? ¿Son las células de páncreas? A ver, otro. ¿Cuáles son las células de Purkinje? ¿Alguien se acuerda? Doctor, era más que todo son las zonas neuronales de la corteza cerebelosa. Muy bien. Corteza cerebral. Las neuronas de corteza cerebral. Entonces, empieza a hacer el estudio, ¿no? De las células del tejido de la corteza, y además otras células, ¿no? Empieza a realizar tinciones, y aquí destaca pues Purkinje destaca que no solamente la célula está constituida, no solo está constituido de un núcleo, ¿no? Pero hay un líquido que rellena, ¿no? Que rellena la célula, entonces al cual lo llama protoplasma. En otras palabras, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A qué se estaba refiriendo? Al citoplasma. Al citoplasma. Muy bien, así es.
se estaba refiriendo al citoplasma. Entonces ahí, fíjense cómo ya se estaba completando, ¿no? La observación de la célula, por ejemplo, Brown ya evidencia el núcleo, Purkinje evidencia la citoplasma. Pero claro, en ese momento todavía no se le decía citoplasma. 1838, Matthias Schleiden y Friedrich Schwann, entonces plantean de que los vegetales y animales están formados por células, ¿ya? Están formados por células. Entonces, es decir, los tejidos animales y vegetales están constituidos por células. En otras palabras, ya estaban ingresando a la parte del planteamiento de la teoría celular. 1855, Rudolf Virchow, por ejemplo, toda célula proviene de otra célula preexistente. Aparte, en otras palabras, ¿qué es lo que estaban planteando? La división celular. ¿Ya? Ahí ya estaban planteando la división celular. Entonces, es decir, la reproducción celular. Toda célula proviene de otra célula preexistente, es decir, la célula madre. Muy bien. Entonces, habíamos indicado que antes de Robert Hooke, fíjense, en 1990, los hermanos Janssen, Hans Zacharias Janssen, construyeron el primer microscopio compuesto, ¿no? Porque en ese momento, ¿no? Fíjense, mucho antes de Robert Hooke. Entonces, ¿quiénes eran Hans y Zacharias Janssen? Eran dos hermanos que se dedicaban, por ejemplo, a fabricar lentes en ese tiempo, ¿no? Fabricaban lentes. Pero ahí surge también esa idea de construir un microscopio compuesto. Entonces, de esto ya hemos hablado de Robert Hooke, ¿no? Es el que observó, pues, realizó cortes de corcho y ahí observaba, claro, en ese caso estaba observando células muertas, ¿no? En el corcho vamos a encontrar células muertas. Entonces, Anton Leeuwenhoek, van Leeuwenhoek, fíjense, también observó, 1673 observó, con un microscopio simple observó el espermatozoide humano. Fíjense esos dibujos que ha hecho, ¿no? En el momento que observaba y dibujaba. Entonces aquí podemos observar, es más, no solamente observó pues al microscopio tal como es así, sino también los diferentes tipos de espermatozoides que observó. Fíjense, hasta aquí dibujó espermatozoide con dos cabezas. Fíjense, ¿no? Aquí con dos cabezas. Y no solamente eso, también lo que habíamos indicado, ¿no? Observó agua estancada, acá está la agua estancada, al cual las células que ha observado lo llamó animalículos. Además de eso, fue el primero en visualizar las formas de las bacterias, ¿ya? Por ahí, claro, observó bacterias que eran redondas, ahora lo conocemos como cocos, ¿no? Y largos que los bacilos. Igualmente glóbulos rojos, fíjense los dibujos que había realizado los glóbulos rojos, ¿no? Y algo muy importante que hizo también, observó en ese tiempo, fíjense, también se le ocurrió, ¿no? Esa idea de observar sus heces al microscopio, a ver qué encontramos en sus heces. Y que había observado, jóvenes, el parásito Giardia lamblia, por ejemplo, que es un protozoario, ¿no? Es un organismo unicelular, también observó. Entonces, con Anton van Leeuwenhoek, si bien cierto, se avanza mucho en la parte del conocimiento de la célula, y es el que pone evidencia, ¿no? Por ejemplo, las células microbianas de las bacterias, y por eso se inicia la microbiología con él. Matthias Schleiden, habíamos indicado ya aquí, todas las plantas están formadas por células, ¿ya? Y además planteó la teoría de que las células vegetales se forman a partir del citoblasto. En ese momento decía, ¿no? Que ahora ese citoblasto es el núcleo, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber una división del núcleo para que se formen dos células hijas. En el caso de Schwann,
ya aquí hemos indicado de que los animales también están formados por células, no solamente las plantas. Entonces también las células vegetales los animales y los vegetales están constituidos de células, ¿ya? Entonces, todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Entonces, de aquí surge ya la idea de organismos unicelulares y organismos pluricelulares o multicelulares. Ya entonces, y a la vez establece que la célula es la unidad básica de estructura y función de los seres vivos. Con eso ya se está planteando la teoría celular. Virchow habíamos indicado de que las células se reproducen para dar origen a nuevas células, ¿no? Entonces, las células se originan a partir de otras células preexistentes. Entonces, aquí ya estaba hablando de la división o la reproducción celular. Muy bien, jóvenes, entramos entonces a la teoría celular. Entonces, la teoría celular plantea a la célula como una unidad estructural de los seres vivos, que dice que todos los organismos vivos están formados por células. ¿Qué más? La teoría celular plantea es la unidad funcional. Entonces, las células son los que realizan todos los procesos que permiten la existencia de los seres vivos. Entonces, esa es la unidad funcional de todo ser vivo. Porque si no trabajan las células simplemente, no es posible la vida de los diferentes organismos. Es la unidad de reproducción, ¿no? Es el responsable de la reproducción. Entonces, ya sea la célula somática, en caso de nosotros, ¿no? De los mamíferos, las células somáticas o las células germinativas. En las células, organismos unicelulares, directamente, ¿no? Una célula madre da 2 células hijas. En cambio de nosotros, hay un proceso, ¿no? En células somáticas directo, pero en células germinativas tiene que haber una unión. Pero todos son responsables de la reproducción. Es la unidad genética, contiene material hereditario que pasa de generación a generación. Entonces, en la célula justamente se encuentra el material genético, específicamente a nivel de núcleo para casos células eucariotas, ¿ya? Y para las células procarióticas en un sitio del citoplasma llamado pues el nucleolo, ¿no? O nucleoide, perdón. Entonces, la teoría celular, jóvenes, plantea que la célula posee la capacidad de realizar 3 funciones vitales. ¿Cuáles? Nutrición, ¿no? Es el responsable de realizar los procesos bioquímicos para poder proveer de energía que requiere los procesos bioquímicos de anabolismo y catabolismo. Entonces, por ejemplo, la glucosa, para que se transforme en energía en forma de ATP, ¿a dónde debe ingresar? A la célula. No se hace eso, la transformación no ocurre fuera de la célula, ocurre dentro de la célula. Por eso es la importancia de que la glucosa debe ingresar a la célula. No ingresa a la célula por diferentes razones, y uno de ellos es el tema de diabetes que hemos hablado. La relación... Sí, perdón. Sí. Estaba leyendo un libro y vi un tema de la cinesina que transporta glucosa. Es la encargada de transportar la glucosa por los túbulos. La glucosa, primero, acuérdense, la glucosa, hay un transportador de glucosa que es activado por la insulina, pero justamente es la función de la insulina, ¿no? La insulina tiene un receptor a nivel de la membrana celular, ¿ya? Entonces se une al receptor y activa
todo un mecanismo para que el transportador de glucosa, que es el GLUT4, se encuentre en el citoplasma y por acción de la insulina, este GLUT4 que está en el citoplasma debe ir a la membrana celular para que pueda transportar. ¿Ya? Entonces, este GLUT4 es el responsable de transporte, la introducción de glucosa de fuera de la célula hacia adentro. ¿Para qué? Para que esta glucosa, por glucólisis, o en todo caso respiración o fermentación, pueda convertirse en energía y a la vez, recuerden que la glucosa sirve como fuente de carbono. ¿Para qué? Para la biosíntesis de otras moléculas. Entonces, por ese lado, no sé exactamente a su pregunta a qué se refiere cuando habla de microtúbulos, me dijiste, creo. No, es que me pareció curioso ver un video de una proteína que transportaba una glucosa que parecía que caminaba y se llamaba quinesina. Claro, pero es en general, pero dentro de ese grupo está GLUT4, pues, ¿ya? Entonces, claro, en video ya uno, lo que hacen es, un poco, se puede decir, hacen las adecuaciones, ¿no? Como para que uno pueda ver, ¿no? Entonces, pero en realidad eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, justamente ese GLUT4 tiene naturaleza proteica, ¿ya? Por eso se moviliza por acción de la insulina, se encuentra en el citoplasma y debe ir ¿a dónde? A la membrana. ¿Para qué? Para que pueda unir o dejar pasar a la glucosa, ¿ya? Ese es el transportador de glucosa de afuera de la célula hacia dentro, ¿ya? Bien, en cuanto a la relación, otra de las funciones vitales de las células, existe pues, nuestras células van interactuando, jóvenes, interactúan, ¿no? Entonces es una función importante. Entonces un ejemplo que vamos a poner en caso de relación celular, ¿no? Un ejemplo que vamos a destacar, por ejemplo, el tema de las células que producen hormonas. Recuerden que las hormonas son mediadores químicos, ¿no? De las funciones celulares. Entonces, no necesariamente una célula produce la hormona y esa hormona tiene efecto en la misma célula. No. En la mayoría de los casos, una hormona es producida por otra célula que va a tener efecto en una célula distinta. Eso es parte de relación celular, ¿se dan cuenta? Entonces, como una célula puede ser controlada por otra célula a través de las hormonas. Y otra capacidad vital es la reproducción, ¿no? Capacidad vital es la reproducción. Entonces, todas las células se reproducen, claro que sí, tanto somáticas, tanto germinativas en las eucariotas, caso de que son los organismos que tienen reproducción sexual, y lo mismo en organismos que no tienen reproducción sexual, hay división, igualmente en células procariotas, hay división, hay reproducción, ¿ya? O sea, ya sea cuando hablamos de reproducción asexual o reproducción sexual. Y algo importante, estas funciones vitales, jóvenes, destacar el tema del metabolismo, ¿no? Entonces, las células realizan el metabolismo. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, es la transformación, ¿ya?, de moléculas, ya sea de simples a complejas, de complejas a simples. ¿Para qué? Justamente para poder cubrir estas funciones vitales: nutrición, relación, reproducción. Para la reproducción, ¿qué se necesita, jóvenes? Se necesita energía. Es necesario energía. Entonces, la energía proviene del metabolismo. ¿De qué? De carbohidratos. Recuerden, para nosotros, ¿cuál es la fuente de energía? Son los carbohidratos. También las grasas, ¿no? Pero primera fuente de energía son los carbohidratos. Entonces, para las células, primera fuente de energía, carbohidratos.
no hay carbohidratos, empiezas a ayunar, no comes 2, 3 días, entonces, ¿qué va ocurriendo? La grasa que tenemos almacenado se va transformando en glucosa. Eso se llama, ¿cómo se llama eso, jóvenes? Que una glucosa se transforma de otra molécula distinta. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Alguien tiene? No estoy seguro, pero era glucólisis. Glucólisis es la degradación de glucosa. Por ahí más o menos la idea. Glucogénesis. Glucogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Pero por ahí algún término falta ahí. ¿Gluconeogénesis? Muy bien, gluconeogénesis, así es. Es nuevo, ¿no? Glucosa que se genera de una molécula que puede generarse de ácidos grasos, esos son las grasas, jóvenes, o en todo caso también de aminoácidos. Fíjense, eso es lo que tiene que ocurrir en nuestro organismo para que se convierta en energía. En caso de la grasa, en caso de los aminoácidos, sí o sí debe convertirse en otras fuentes de energía, o en todo caso glucosa, ¿no? Debe convertirse sí o sí a glucosa. ¿Saben por qué, jóvenes? ¿Saben por qué? Porque hay una célula en nuestro organismo, como habíamos conversado, que tanto se ha especializado, no tiene la capacidad de utilizar como fuente de energía los ácidos grasos. No tiene la capacidad de utilizar como fuente de energía los aminoácidos. Solamente utiliza glucosa. Por eso tiene que estar una cantidad de glucosa circulando en la sangre. Esas son las neuronas. Entonces, cuando no hay glucosa en la sangre, jóvenes, ¿qué célula primero que va a ser afectada? Son las células nerviosas. Por eso viene el problema, ¿no? De el efecto que va a tener a nivel celular. Falta de glucosa. ¿Por qué? Porque falta esa molécula que le va a dar energía a las neuronas. Entonces, por eso, en una inanición, por ejemplo, en un ayuno, sí o sí debe haber una gluconeogénesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, alguna de las funciones importantes de la célula. ¿Y esa gluconeogénesis dónde ocurre? Ocurre pues dentro de la célula. ¿Se dan cuenta? Entonces, la grasa, por ejemplo, la grasa que almacenamos, ¿en qué forma está almacenado, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Tejido ¿En qué forma? No, pero ¿qué molécula? ¿En glucógeno? Adiposito. No. Adipocito, pero adipocito, ¿qué cosa es? Es una célula del tejido graso. Ya, pero es una célula que almacena grasa. Gracias. ¿Qué molécula? Por ejemplo, mira, tenemos, ya usted, por ejemplo, come más de lo que requiere el organismo. ¿Recuerden eso? ¿Triglicéridos? Muy bien. ¿Quién dijo que triglicéridos? Álvaro Venga, profesor. ¿Su apellido? Inga. Inga, Guainalaya. Sí, profesor. Presente. Muy bien. Entonces, la glucosa, el exceso de carbohidrato que consumimos, jóvenes, ¿cómo se almacena? Tiene que ser convertido a triglicéridos. Recuerden, la grasa que se almacena en el organismo está almacenada en forma de triglicéridos. ¿Y qué cosa es triglicéridos? De ahí el nombre también viene, ¿no? Que es una molécula que en la cabeza está un glicerol, grupos fosfatos y 3 ácidos grasos. De ahí viene 3 ácidos grasos. Entonces eso debe degradarse, dejar libre los ácidos grasos. Los ácidos grasos son, recuerden que es un grupo carboxilo tiene y cadena carbonada, ¿no? Y eso es lo que va a servir como fuente de energía y también fuente de carbono para que pueda convertirse en glucosa. Entonces, la mayoría de las células, los ácidos grasos lo utiliza directamente como fuente de carbono. No tiene que transformar a glucosa. Pero si tiene que transformar, por ejemplo, los hepatocitos, una de las funciones que tiene, transformar en glucosa, ese ácido graso
¿Por qué? Porque tiene que proveer el organismo tiene que proveerle a una de sus células. ¿A quién? A las neuronas. ¿Ya? Fíjense eso, ¿no? Entonces, eso es todo el proceso de metabolismo, ¿no? Entonces, las células sintetizan su propia energía, generan su propia energía, sintetizan sus propias moléculas. Es por eso que el tema de metabolismo lo realiza los virus jóvenes, y por eso no son considerados como células. Acuérdense, virus no es una célula, es una asociación supramolecular. ¿Por qué? Porque virus jóvenes por ejemplo, requiere la maquinaria enzimática de una célula para que pueda reproducirse. Si no hay la maquinaria enzimática para que pueda proveerle energía y otras moléculas, por ejemplo, para la síntesis de la cápside, ¿no? De los componentes de la cápside, que son proteínas, o en todo caso son lípidos, entonces no va a lograr, sino ingresa a una célula, utiliza toda la maquinaria enzimática de la célula para poder completar la estructura. Por eso no es una célula, ¿ya? Es una asociación supramolecular, que es, en este caso, una asociación de proteínas, ácidos nucleicos y por ahí lípidos y carbohidratos. Eso es, ¿ya? Entonces, en esa parte el virus falla, no realiza metabolismo, ¿ya? Entonces, eso es la teoría celular, jóvenes. Entonces, vamos a ver un poco los niveles. Disculpe por interrumpir, pero tengo una duda sobre la capacidad de realizar funciones vitales. Mencionó relación como en las hormonas. ¿Solamente existe ese tipo de relaciones entre células o cuáles serían más ejemplos? Un ejemplo que hemos puesto es el tema de en cuanto a la relación a través de mediadores químicos en las hormonas. Pero no solamente, jóvenes, las hormonas, hay una diversidad de mediadores químicos. Por ejemplo, ahí están las citoquinas, las interleuquinas, que más adelante vamos a hablar, ¿ya? Entonces, el tema de relación es justamente eso, esa función de relación es lo que nos ayuda, por ejemplo, también sentir el dolor. Y el dolor, jóvenes, esa sensación del dolor es un mecanismo de protección. Entonces, unas células producen mediadores químicos, por ejemplo, las prostaglandinas, que son las moléculas de la inflamación, y esto va hacia el centro de dolor, por ejemplo, y de esa manera nosotros podemos, pero esto es producido por ejemplo, en una lesión, en un corte. Entonces, esas prostaglandinas, los mediadores de inflamación, ¿dónde se producen? En las células que han sufrido ese daño. Entonces, ¿esas células traducen el dolor? No. Los que traducen el dolor, esos mediadores que se han generado, lo que traduce ese mediadores en dolor, son las células nerviosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos viendo en relación no solamente es hormonas, hay diferentes mediadores químicos. Por ejemplo, lo que habíamos dicho en las interleuquinas, las prostaglandinas, una diversidad de moléculas que permiten la interrelación entre las células, ya sea buenas o malas. Y cuando hablamos de malas, ya hablamos, por ejemplo, del caso de las células cancerosas. Entre ellos también hay una interrelación. Producen una diversidad de sustancias para poder acelerar la reproducción y asimismo para poder defenderse. ¿Usted qué cree, no? Durante el desarrollo de cáncer, ¿nuestro organismo no hace nada? No, está en permanente lucha con las células cancerosas, tratar de destruir. Entonces, entre células cancerosas se interrelacionan, ¿para qué? Para que puedan protegerse de los macrófagos, por ejemplo, de las natural killers, de las células asesinas, y se hacen mucho más fuertes. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una de las funciones vitales. Pero para eso hay interrelación, para que una célula
pueda controlar a otra célula o pueda tener efecto o pueda traducir la información que manda una célula y la otra pueda traducir, ¿qué se requiere? Ahí viene la importancia de los receptores, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que haya una comunicación celular, tiene que haber un receptor. ¿El receptor qué cosa es? Aquella estructura que traduce la información que manda la otra célula. Tiene que haber esa unión al receptor para que se tenga efecto a nivel de las células, si no, no. Entonces, un ejemplo que les pongo de los receptores, que les había puesto de la insulina, ¿no? La insulina, si no tiene receptor, no va a tener efecto pues, en la célula, no va a tener ese efecto de introducir la glucosa en la célula. No va a tener, tiene que interactuar con su receptor. Y lo mismo, ¿no? En el caso de las toxinas, los tóxicos jóvenes, para que puedan hacer daño a la célula, interactúan con alguna estructura de la célula para que tengan daño, para que pueda causar daño. Y eso les decía, por ejemplo, la toxina botulínica, ¿no? La toxina botulínica que es producida por una bacteria de Clostridium botulina, o la toxina tetánica, producida por Clostridium tetani, es otra bacteria. Entonces, ¿a nivel de qué célula actúan? A nivel de la célula nerviosa, pero cada uno actúa en diferentes estructuras y van a tener diferentes efectos. Esos son los receptores. Si no existieran esos receptores jóvenes, simplemente no tendrían efecto. Y eso estaba relacionado con el COVID también, ¿no? Por ejemplo, algunas personas tenían receptores, en mayor cantidad, receptores para esa proteína, la proteína S, ¿no? Que está en la envoltura. Otros no tenían receptores, por eso eran pues los asintomáticos. Entonces, para que un virus pueda atacar a unas células jóvenes, ¿qué tiene que pasar? Primero tiene que unirse a la célula. Primero tiene que unirse. Tiene que adherirse a la célula para que pueda introducir su material genético. Si no se adhiere, simplemente no lo va a introducir. Entonces, ahí la importancia del receptor. Entonces, el receptor jóvenes interviene en la comunicación y la relación celular. ¿Ya? Entonces, algunos de los ejemplos. En su momento vamos a detallar, cuando hablemos de comunicación celular, vamos a detallar jóvenes. ¿Ya? Muy bien, entonces, niveles de organización, esto un poco, ¿no? Un poco para poder, recordar, ¿no? Cómo un organismo, en todo caso, su entorno está organizado de lo más simple a lo más complejo. Está organizado de lo más simple a lo más complejo. Entonces, primero las partículas subatómicas, ya no vamos a revisar tanto, ¿no? Las partículas subatómicas, ¿ya? Los átomos, de lo que constituyen a las moléculas, ¿no? Cuando hablamos de átomos, ya hablamos, pues, por ejemplo, del nitrógeno, de carbono y otros, ¿no? Y esto van a constituir las moléculas. Cuando hablamos de moléculas orgánicas, ahora un momentito, ya la mascota está haciendo, un momentito, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, continuando, dentro de los niveles de organización, sabemos el caso de las moléculas, hay macromoléculas y ya también,
En caso de los átomos o los elementos, hay dentro de los bioelementos, ¿no? Vamos a ver también los microelementos, ¿no? O elementos traza que conforman un organismo, ¿no? Entonces, dentro de los bioelementos, macroelementos llamados así, bueno, toda materia orgánica, ¿cuál es la base? Es el carbono, ¿no? El carbono. De ahí viene el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, azufre, caso de los macroelementos. Los microelementos, una diversidad, ¿no? Y elementos traza. Caso, por ejemplo, hay ciertos organismos que vamos a encontrar dentro de los microelementos, el níquel, por ejemplo, ¿no? Caso de organismo humano, claro, el níquel no vamos a encontrar, pero en caso de organismos procariotas, ahí se encuentra el níquel, por ejemplo. En las moléculas están constituidos, pues, ¿no? De estos átomos. Y aquí vamos a ver los macromoléculas, ya. Cuando hablamos de macromoléculas nos referimos de proteína, por ejemplo. ¿Por qué moléculas están constituidas por aminoácidos, no? Entonces, macromoléculas podemos hablar del almidón, caso de carbohidratos, podemos hablar de celulosa, que forma parte de la pared celular de las células vegetales. Están constituidos de glucosa, ¿no? Y estos constituyen los orgánulos o los organelos, que forman parte de la estructura de las células. Entonces, las células están constituidas de los orgánulos y a la vez estas células constituyen los tejidos constituyen los órganos constituyen los aparatos y sistemas, y estos constituyen al individuo. Acá un poquito para detener de jóvenes, aparato y sistema. A ver, ¿quién me puede decir qué es aparato, qué es sistema? ¿Quién me puede decir? Creo que la diferencia era en anatomía, porque el sistema tendría que ver con otro tipo de tejidos, y en cambio el órgano o aparato tenía un mismo tipo de tejido, algo así creo que era, no estoy seguro. Ya. Tenía como el tipo de célula. Eso Sí. Tiene la idea, pero es al revés. Oh, ¿Ya? ya. Sistema está constituido por el mismo tipo de tejidos. Por ejemplo, ¿qué sistema, tenemos en el organismo? Si decimos por el mismo tipo de tejido. Respiratorio. Sistema óseo, sistema nervioso. Sistema óseo. El nervioso. ¿Por qué tipo de tejidos? Tejido nervioso, ¿no? Ahí no entra pues otro tipo de tejidos. Pero en caso de a nivel respiratorio no podemos ir del sistema. Es aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque ahí intervienen diferentes tipos de tejido. Igualmente, aparato digestivo, diferentes tipos de tejidos, ¿no? A nivel de la boca es otro tipo de tejido, es más, hay diferentes tipos de células, ¿no? Epiteliales. A nivel del estómago, otro tipo de tejido, ¿no? Que tienen funciones distintas. A nivel del intestino, colon, etc. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso, ¿no? El sistema está constituido por el mismo tipo de tejidos. Aparatos constituidos por diferentes tipos de tejidos, ¿ya? Eso constituye el individuo, ¿no? Y el conjunto de individuos forman, pues, la población, ¿no? Caso, por ejemplo, conjunto de personas forma la población, pero tiene que ser de individuos. Y luego, cuando ya se agrupan diferentes individuos, ahí vienen las comunidades, ¿no? Diferentes individuos. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí no solamente están las plantas, ya acá aparecen los animales, es una comunidad. Y cuando vemos ya hay una interrelación entre estos individuos en una comunidad con su entorno, de ahí viene el eco, ¿no? La interrelación, la interacción con su entorno, el ecosistema. Y este ecosistema está, pues, en una capa de la Tierra, ¿no? En una capa.
A eso se llama ecosfera, ¿no? Donde se encuentra el ecosistema, donde se encuentran los seres vivos. Eso es la ecosfera, eso es lo más complejo ya, ¿no? Eso es a nivel ya de nuestro planeta, ¿ya? Muy bien, entonces la teoría celular, jóvenes, actualmente el conocimiento acerca de las células permite afirmar que según la teoría celular, permite afirmar que hay organismos unicelulares y pluricelulares. Ejemplo, organismos unicelulares, las bacterias. Y los hongos, ejemplo de organismos unicelulares, las levaduras. Recuerden, ¿a quiénes se le llaman levaduras? A esos hongos unicelulares. Entonces, Saccharomyces cerevisiae, que utilizamos para la producción de bebidas alcohólicas en la panificación. Son organismos, estos hongos son organismos unicelulares, por eso se denominan levaduras.